Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están aquí a través de Zoom y a través de Facebook Live. Les agradecemos la atención a esta convocatoria para participar de este panel, Religiones y Democracia en América Latina, escenarios y desafíos. Les recordamos que este evento es organizado por Otros Cruces, por la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana Caribeña, CETELA, y por ALIET, la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica. La democracia atraviesa hoy una profunda crisis en América Latina, no solo como un régimen institucional, sino fundamentalmente como como horizonte sociopolítico, valores considerados pilares de la vida democrática, como el diálogo, el consenso y la pluralidad, están siendo cuestionados y debilitados frente al avance de modelos políticos que promueven la restricción de derechos y el achicamiento del Estado y la reducción del espacio cívico. En ese escenario, el cristianismo, en sus múltiples expresiones institucionales, desde iglesias, denominaciones, hasta organizaciones basadas en la fe, pues desempeña un papel central en la configuración de estas dinámicas. Y si bien existen numerosos espacios cristianos que históricamente pues han defendido los valores democráticos e incluso jugaron un rol clave en los procesos de recuperación democrática tras las dictaduras, pues también hoy asistimos con preocupación y al crecimiento de sectores que desde una identidad cristiana promueven discursos y prácticas contrarios a los principios democráticos. Esta realidad ha llevado a algunos análisis políticos a plantear de manera reduccionista la existencia de una relación orgánica entre cristianismo, especialmente el campo evangélico, y posturas autoritarias. Entonces, pues frente a este contexto se abren pues algunas preguntas urgentes, ¿no? Como qué factores explican que determinados sectores adopten perspectivas antidemocráticas o cómo desmontar los estereotipos que asocian automáticamente al cristianismo con posturas conservadoras o autoritarias. Qué narrativas teológicas es necesario promover para fortalecer un compromiso cristiano con la democracia, cómo fomentar procesos de formación política, de ciudadanía dentro de las comunidades de fe y qué vínculos pueden o deben más bien tejerse o resignificarse entre voces cristianas y otros actores sociales también comprometidos con el bien común. Y en ese sentido, este panel propone tres objetivos. El primero sería ofrecer una lectura de coyuntura sobre la crisis democrática a nivel global y regional. El segundo sería analizar el papel de las iglesias y grupos cristianos en este escenario. Y por último, proponer una reflexión teológica cristiana orientada a la defensa y promoción de la democracia. Así que, pues también en este panel queremos presentar a nuestros tres panelistas. Quiero empezar con la doctora Carla Coll, doctora en teología y profesora de la Universidad
Bíblica Latinoamericana. Bienvenida, Carla. También quiero presentar al doctor Vanderlei Rosa, doctor en teología, director de la Facultad Unida de Vitoria en Brasil y actual presidente de CETELA, y también a Nicolás Panotto, teólogo, doctor en ciencias sociales y director general de Otros Cruces. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. También quisiera eh, platicar un poco la metodología. Vamos a hacer 3 preguntas y a cada uno de nuestros panelistas vamos a darle 5 minutos para que responda a cada una de ellas. Vamos a comenzar con Carla, después vamos a escuchar a Vanderlei y por último a Nicolás Panotto. Entonces, comenzamos con nuestra primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuáles crees cuáles creen que son los desafíos más importantes que tiene la democracia en nuestra región? ¿Cuáles creen que son los desafíos más importantes que tiene la democracia en nuestra región? Carla. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto estar aquí. Yo voy a tomar una visión un poco más largo, ¿verdad? No tanto la coyuntura actual, pero que pensemos en un marco histórico un poco más largo. Y quiero recordar que en este momento, ¿verdad? Delegaciones de los distintos gobiernos del mundo están reunidos allá en Brasil, en Belém do Pará, en un proceso que no es para nada democrático, ¿verdad? Hay muchos más representantes de las empresas petroleras que de las comunidades indígenas que están siendo mayormente afectados por los impactos del cambio climático y el futuro de todas las comunidades humanas y no humanas depende de lo que negocian, ¿verdad? Entonces, eso es un marco del contexto en que estamos. Pero yo quería iniciar recordándonos que las sociedades latinoamericanas son fundadas en la coerción y la violencia. Es decir, cualquier camino hacia la democracia que se ha logrado ha sido el resultado de las luchas de grupos. América Latina fue insertada en el sistema mundial para proveer minerales, productos agrícolas y mano de obra. Y eso de verdad no ha cambiado en más de 500 años. Entonces, y estas estructuras de poder que fueron instalados en el tiempo de la invasión inicial de los poderes ibéricos siguen, ¿verdad? Y esta colonialidad de poder sigue desplazándose de diferentes maneras. Entonces, se disfraza a veces de la democracia formal, ¿no? Entonces, que las personas vayan a votar una vez cada 4 años, cada 5 años, pero las estructuras de poder no cambian. También hay un disfraz del desarrollo, ¿verdad? Donde las comunidades indígenas que quieren proteger sus territorios del extractivismo son llamados antidesarrollo o antidemocráticos. Tenemos estados, como ya mencionó Karina, estados sumamente débiles, ¿verdad? Que se encuentran entre los poderes económicos muy fuertes y el crimen organizado, y a veces hay muchos lazos entre estos dos grupos. Y además está la deuda externa y estos acuerdos con entidades multilaterales, otra vez que no pasan por ningún proceso democrático que limiten tanto el actuar del Estado y por lo tanto lo que la ciudadanía puede tener impacto, ¿verdad? También creo que necesitamos hablar de la demonización de los
empleados públicos. Eso creo que está pasando en muchos lugares, pasa aquí en Costa Rica, y debo mencionar que mi visión es desde Centroamérica. Am, pero recordamos que los empleados públicos han sido los grupos con sindicatos más fuertes. Entonces, atacar a los empleados públicos es atacar a los sindicatos y estos esfuerzos, estos espacios colectivos de lucha. También tenemos el factor de que hay millones de personas desplazadas, personas forzadas a salir de sus países y al salir de sus países pierden cualquier representación. Entonces, ¿cuántas personas hay? Aquí en Costa Rica puede ser más del 10% de la población que no tiene puede tener estatus legal tal vez, muchos no lo tienen, pero no tienen ninguna representación en el sistema político. Entonces, eso es un problema. También miramos la decepción que muchos sienten con los resultados de la democracia, la falta de capacidad de los estados de controlar la violencia o de asegurar el progreso económico. Entonces, aquí en Centroamérica, mucho antes de que Bukele llegue al poder, se escuchaba ya en El Salvador y en Guatemala. Necesitamos un regreso a los gobiernos militares. Me imagino que se escucha en otros lados también, ¿verdad? Porque ahí, cuando había un gobierno fuerte militar, no había violencia, había seguridad ciudadana. Entonces surge estas figuras autoritarias y Chávez aquí en Costa Rica quiere también construir un mega cárcel igual que Bukele tenía en El Salvador. Entonces, este sentimiento de enojo que la democracia no provee los resultados esperados resulta en rabia. La rabia moviliza, por lo menos en un primer momento, pero no propone y puede conducir a la apatía, ¿no? Entonces, yo creo que las últimas elecciones en Argentina, en un país donde supuestamente el voto es obligatorio, ya el número de abstencionismo sube mucho, ¿verdad? Porque la gente, bueno, no dimos el voto para un cambio, el cambio resultó hasta peor, entonces ya no participamos más. Entonces, y se ve en ese contexto ya mencionado un desprecio hacia el discurso sobre los derechos humanos. Entonces, yo creo que los factores como las redes sociales, la desinformación, complican la situación de la democracia sin alterar mucho de las dinámicas fundamentales. Y tal vez mis colegas en el panel van a discrepar conmigo, pero eso es lo que yo puedo ofrecer en respuesta a la primera pregunta. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por este, por esta apertura. Vamos a escuchar al doctor Vanderlei Rosa de CETELA. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado, professora Carla, pelas suas considerações. A minha resposta ou as minhas respostas, elas estão muito vinculadas à realidade que vivemos aqui no Brasil. Como todos vocês sabem, nós tivemos um governo de extrema-direita durante 4 anos, até 3 anos atrás, e embora tenhamos conseguido eleger um governo progressista com o presidente atual, o presidente Lula, mas a extrema-direita ela ganhou muita força e muito poder e a gente continua ainda vivendo sob muita pressão e muito tensos em função desse poder da extrema-direita. Então, a minha resposta a essa primeira pergunta, Karina e colegas, ela tem como pano de fundo essa realidade política, né? Eu acredito que o primeiro desafio que temos é a própria radicalização política que vimos aqui no Brasil e que temos visto em vários outros países da América Latina, né?
e mais essa radicalização política, chamada por alguns de polarização, palavra que eu particularmente não gosto, porque dá a ideia de que você tem uma extrema-direita e uma extrema-esquerda em luta, quando na realidade, ainda que, por exemplo, no Brasil tenhamos até grupos que poderiam ser classificados de extrema esquerda, mas eles não têm nenhuma representação institucional de fato na arena pública e política. Então, o que nós temos, na realidade, é uma radicalização política de extrema direita. E o ativismo, isso é o que nos preocupa a partir da nossa realidade como igreja e como instituição teológica, é que o ativismo evangélico conservador, ele contribui para essa radicalização política. E ele faz isso, a meu ver, talvez a principal ferramenta, o principal instrumento ou a principal arma utilizada por esses grupos radicais é o que nós chamamos de pânico moral. Isso é uma estratégia, é espalhar o pânico moral, e esse pânico moral sempre vinculado à imagem do adversário político, que, aliás, não é visto como adversário político, porque a ideia de um adversário político é que você deve combater no nível das ideias, mas ele não é tratado assim como adversário, mas é tratado como inimigo, e o inimigo deve ser morto, deve ser aniquilado. Então, usam dessa estratégia de colar na imagem desse adversário tratado como inimigo aquilo que nós chamamos de pânico moral. E esse pânico moral, ele é feito especialmente a partir da mobilização em torno de pautas morais. Família, da vida, das crianças, temos que proteger as nossas crianças. E essa mobilização em torno dessas pautas morais, ela não apenas influencia eleições, mas também ela radicaliza o debate público. E essa radicalização é preocupante, é problemática, na medida em que ela torna o diálogo e o consenso mais difíceis. E o diálogo e o consenso são essenciais para o funcionamento democrático. Quer dizer, a ideia da democracia é que você tem diferentes atores em diferentes campos político-ideológicos, e para que a democracia funcione, para que a democracia avance, esses diferentes atores precisam dialogar e encontrar pontos de consenso. Mas a radicalização política, ela impede esse diálogo e esses pontos de consenso, né? E eu acrescentaria, essa radicalização, ela representa também uma ameaça à ordem secular, uma vez que o objetivo é conformar o ordenamento jurídico do país aos valores morais da chamada maioria cristã. Isso representa, obviamente, um desafio ao princípio da laicidade do Estado, né? A ideia é que nós vamos governar para as maiorias e as minorias têm que se curvar à vontade das maiorias, e, nesse caso, uma maioria cristã. Me permitam ler uma frase do ex-presidente Bolsonaro, líder da extrema-direita no Brasil. Quando ele estava em campanha para a presidência, ele diz o seguinte, abre aspas, somos um país cristão, não tem essa história de Estado laico, é Estado cristão. E quem for contra, que se mude. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar. As leis devem existir para defender as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Veja, isso vai contra absolutamente tudo aquilo que representa o processo democrático, que é, por excelência, o regime de proteção das minorias, exatamente por serem minoria. Então, eu acho que um grande primeiro desafio é a radicalização política, e já caminhando para encerrar, um segundo ponto é a erosão da esfera pública pela desinformação. Essa desinformação
tem como principal ferramenta, instrumento, o uso das fake news, que se tornou se tornou superlativo em função das redes sociais, né? Que é um fator, obviamente, nocivo para a democracia, a disseminação em massa de informações falsas, com esse objetivo da criação de pânicos morais. Por exemplo, aqui no Brasil, em 2018, na eleição que o Bolsonaro ganhou, espalhou-se a notícia de que a esquerda ela tinha desenvolvido o chamado kit gay, seria um manual didático para se usar em escolas para as crianças, para tornar as crianças gays no Brasil. Quer dizer, esse kit jamais existiu, mas se tornou a notícia mais divulgada durante aquele processo eleitoral. Eu encerro aqui com essas duas questões que eu acho que são dois grandes desafios. Obrigado, Karina. Muchísimas gracias, Vanderlei. Vamos a escuchar ahora a Nicolás Panotto de Otros Cruces. Bueno, también un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes y bueno, para complementar a lo que ya tanto Vanderlei como Carla han dicho, lo cual acuerdo este, al 100%. En lo personal yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en el contexto de crisis democrática hoy es justamente cómo hacer que lo democrático sea creíble otra vez, ¿no? O sea, creo que mucho de la crisis democrática tiene que ver con una crisis en el modo en que se comprende, por un lado, lo democrático, por otro lado, también cómo se ha puesto en práctica ciertos elementos en términos que circunscriben lo democrático en cuanto a marco político, a práctica institucional, ¿no? Cómo se ha puesto en práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas prácticas que tradicional e históricamente han estado socavando precisamente la legitimidad democrática. Mucho tiene que ver con lo que justamente Carla decía, que me parece fundamental. O sea, hay un conjunto de prácticas de una democracia procedimental en cuya neutralidad, entre muchas comillas, que pretende ese ejercicio, en realidad no roza ni toca y al contrario, incluso permite legitimar los mismos poderes, ¿no? Y justamente esto es acá donde veo que hay varios síntomas que dan cuenta de esta crisis democrática. Uno primero tiene que ver con que hay una serie eh, eh, de elementos que han surgido en el marco de nuestras sociedades y de los sujetos que componen nuestras sociedades que tienen que ver con elementos que tienen que ver con el miedo, con el pánico moral, por ejemplo, como decía Wanderley, con un cuestionamiento a lo que la democracia no ha podido lograr y alcanzar. O sea, en otras palabras, me parece que los grupos, los discursos, las prácticas que tradicionalmente se han establecido para defender lo democrático no están respondiendo o haciendo eco a ciertos prejuicios, ciertos temores, ciertos posicionamientos, ciertas carencias que hoy vemos en nuestras sociedades. Por otro lado, también una paradoja que creo que también lo mencionó Carla y lo vuelvo a plantear, es la paradoja que vemos hoy de cómo hay regímenes y prácticas autoritarias y autoritarismos que están instrumentalizando los mecanismos democráticos, procedimentales, formales de la democracia o la política liberal para llegar al poder. Entonces acá hay una pregunta fundamental que tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que voces completamente antidemocráticas, como Vanderlei, por ejemplo, recién nos mostraba, lleguen al poder a través de los mecanismos democráticos? Entonces acá hay preguntas que nos tenemos que hacer básicas sobre
sobre los problemas, obviamente, que hay en la comprensión y en la naturalización de lo democrático, pero específicamente, y con esto voy cerrando, es que justamente uno de los desafíos fundamentales en el marco de este contexto es que necesitamos ver lo democrático más allá de esta visión procedimental y formal y verlo como una cultura política. Es decir, no solamente como una práctica institucional, sino como una cultura política que tiene que ver con nuestros modos de construir sentido social, nuestros modos de pertenencia como sujetos que somos parte de una comunidad. Entonces, lo democrático me parece que ha perdido ese valor. Entonces, por eso vemos hoy que hay comunidades, personas, grupos atrapadas en el miedo, atrapadas en el pánico moral, atrapadas en el odio a la diferencia, al pluralismo, a la diversidad, que precisamente son elementos éticos fundamentales de lo democrático, sujetos y grupos que cuestionan esos, pero que dicen defender justamente lo democrático, ¿no? Como lo vemos en Argentina hoy, que el gran emblema en Argentina es la promoción de la libertad, ¿no? Entonces, la libertad como un concepto fundamental de la política liberal, histórica, de los derechos humanos, etcétera, hoy día está siendo utilizado e instrumentalizada para defender posicionamientos, prácticas y regímenes totalmente contrarios. Entonces, el desafío, y con esto cierro, es eso, pensar sobre esos elementos problemáticos, conflictivos, que hemos traído desde la historia, donde hemos confundido la democracia como algo procedimental, institucional, que nos ha apartado, cuya supuesta neutralidad nos ha apartado de ver los elementos éticos, los elementos de poder que están en el fondo y que han dejado justamente eso sin cuestionamiento y que hoy día están siendo instrumentalizados para toda esta crisis que vemos a nivel regional. Muchas gracias, Nicolás. Carla Vanderlei. Pasemos a la segunda pregunta. Quisiera pedirle ahora a Vanderlei que abra el panel respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué respuesta están teniendo las iglesias y organizaciones cristianas frente a este escenario? ¿Qué respuesta están teniendo las iglesias y organizaciones cristianas frente a este escenario? Te escuchamos, Vanderlei. Gracias. Perfeito, obrigado, Karina. Bem, eu teria que fazer uma pergunta para essa pergunta. De quais igrejas e de quais organizações nós estamos falando, uma vez que, obviamente, as igrejas evangélicas, protestantes evangélicas, não são constituídas apenas de igrejas progressistas, mas de igrejas conservadoras, na sua maioria conservadoras, fundamentalistas, mas também progressistas, né? Então, quais são as respostas que estão tendo as igrejas e organizações cristãs frente a esse cenário? Se fôssemos responder a resposta das igrejas e organizações cristãs conservadoras, eu resumiria, para a gente não gastar muito tempo aqui, apenas dizendo que o que há da parte dessas igrejas e organizações é um engajamento e uma mobilização política ativa com aqueles princípios e aquelas características desse conservadorismo político que coloca em xeque o processo democrático na América Latina em geral, como também foi destacado pelo Nicolás. Há no Brasil, e eu acredito que isso em outros países também, uma mudança curiosa, porque eu diria, no caso do Brasil, até a década de 80, início da década de 80, as igrejas evangélicas, de modo geral, eram contrárias a um engajamento político. Era o que a gente poderia chamar de um quietismo apolítico. Entrar na política era coisa do mundo. Houve uma mudança nessa atitude, nessa postura, da metade do final da década de 80 para cá, mas muito especialmente, eu diria, nos últimos 10 anos, em que os grupos evangélicos conservadores entraram com muita força
na política com o objetivo de imporem essa maioria moral, essa maioria cristã, essa pauta moral baseada em guerras culturais, em cruzadas morais, inclusive com a criação de frentes parlamentares, de estruturas políticas, partidos políticos evangélicos, e no caso do Brasil, também acho que isso deve acontecer em outros países da América Latina, existe uma frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional, atualmente com 228 membros. O Congresso Nacional tem 513 deputados, então praticamente a metade faz parte dessa frente parlamentar evangélica, né? Então, se eu fosse responder pelo lado dessas organizações conservadoras, é de uma oposição aos direitos das minorias. Mas a resposta das correntes evangélicas progressistas na América Latina, eu definiria como uma contramobilização, ou seja, um esforço em resgatar a agenda social do cristianismo e promover uma democracia inclusiva. Isso significa, em primeiro lugar, a reafirmação de uma agenda social e econômica do cristianismo, em contraste com esse foco conservador na guerra cultural, que envolve questões de gênero, de aborto, de sexualidade. As igrejas, que eu estou chamando aqui de progressistas, deveriam enfatizar a justiça social, então o foco teológico e prático deveria ser o combate à pobreza, desigualdade, o racismo, busca pela justiça econômica, a defesa de uma ética que não seja individual, mas uma ética pública que direcione o discurso para temas como corrupção, como direitos humanos, como defesa do Estado de Direito, a defesa da pluralidade dos direitos das minorias, né? Então, os grupos progressistas devem responder a esse cenário, posicionando-se como defensores dos grupos atacados por esse ativismo conservador, quais sejam os grupos, o grupo LGBT, QI+, né, os grupos de gênero, esses grupos conservadores fazem oposição aberta aos discursos, usando aquilo que eles chamam de ideologia de gênero, né? E também os campos progressistas deveriam se posicionar fortemente em defesa da laicidade. Ou seja, reafirmar a necessidade de um Estado laico, exatamente para garantir a liberdade e os direitos de todos os cidadãos, sejam eles cristãos ou não, se opondo a essa tentativa de imposição de valores religiosos através de uma legislação que se imponha sobre toda uma nação. Eu encerraria acrescentando um terceiro ponto, uma articulação política, né, e institucional, através da formação de coletivos. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, né? Eu acho que isso poderia atuar na esfera pública, especialmente denunciando o uso da fé para fins autoritários e de exclusão, né? Obrigado, Karina. Muchas gracias, Vanderlei. Queremos escuchar ahora a la doctora Carla Hall. Gracias, Carla. Muy bien, gracias, Wanderley. Tocó muchos de los puntos que yo había pensado y la necesidad de esta contramovilización es muy importante, ¿verdad? Que necesitamos, pero yo veo cierto pánico a veces en los sectores más abiertos sobre la influencia de estas iglesias neopentecostales y sí tienen mucha influencia, tienen mucha presencia en los medios, ¿verdad? Dominan el discurso público y sí grandes números de personas en sus actividades culticas, ¿no?
Pero precisamente por juntar tanta gente, yo creo que hay una tendencia de verlos como monolíticas y no son. Entonces, hay muchas personas que llegan a estas bancas, pero que experimentan cierto nivel de disonancia cognitiva y a nivel de sus vidas cotidianas con el discurso que escuchan. Entonces, yo pienso mucho en estas personas, cómo se puede acercarse a ellos. Hay muchas personas que simplemente, incluyendo, pensando que aunque estas iglesias son muy grandes, la mayoría de las iglesias son muy pequeñas y la mayoría de las personas pertenecen a iglesias muy pequeñas, ¿no? Y estos pastores, pastoras que terminan solo repitiendo los discursos que han escuchado y que no es necesariamente que se identifiquen completamente con estos discursos, pero es lo que está en el ambiente. Entonces, la importancia de ir buscando espacios alternativos, cómo acercarse a estas personas en diferentes momentos, en diferentes experiencias, ¿verdad? Y experiencias de dolor, de problemas, esos, eh, estos discursos y muchas veces estas formas de organización de iglesia tal vez responden en un momento, tal vez responden en un momento a ese pánico o miedo moral, pero no logran ayudar a la gente a resolver muchas de sus situaciones. Entonces, creo que ahí hay una tendencia de poner a todas las personas en la misma canasta. Y yo creo que hay que ser mucho más sensatos, sensatas y pensar bien que muchas de estas personas están en estos contextos. um, y no han tenido la oportunidad de escuchar una visión alternativa de lo que es ser cristiano. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo. Y creo que ya Vanderly nombró algunos, pero yo también quería recordarnos que hay muchas acciones proféticas, ¿verdad? Pienso en amigos pastores en Argentina acompañando a las marchas de las personas pensionadas ¿verdad? Recibiendo las gases en sus caras también. Iglesias acompañando a comunidades indígenas. Las iglesias entre las personas migrantes, ¿verdad? Tanto personas migrantes ellas mismas y las iglesias. Me imagino que todos han visto al pastor en los Estados Unidos recibiendo la bala de goma en su cara porque está ahí defendiendo a la comunidad migrante. Entonces, hay estas acciones y quiero traer un ejemplo otra vez en este COP hemos visto una movilización, yo creo que sin precedentes de las comunidades religiosas y hay un muchacho que fue estudiante mío en Guatemala, pastor de la Iglesia de Dios, que ahora trabaja en Honduras. um, Se ha metido de lleno en defensa de la creación y es parte de la delegación de jóvenes evangélicos que organizó Tear Fund, que están allá en Belén. Y yo pienso, bueno, eso es muy bonito, es muy bueno, pero yo veo que ese muchacho también promueve los libros de Agustín Laje en su página de Facebook. Ay, mira, entonces, ¿cómo ayudamos a las personas reconocer estas contradicciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrar en contacto con estas personas en los puntos donde sienten un compromiso, en este caso con el medio ambiente. Entonces, yo creo que
hay mucho espacio para actuar, pero la cosa es ser muy sensatos, ¿no? Y no necesariamente entrar en la confrontación directa, am, pero pensar si de verdad tenemos una teología de vida, entonces, ¿cómo podemos anunciar esta teología en formas muy creativas y hacernos presente en espacios públicos con una visión alternativa de lo que es el cristianismo? Gracias, muchas gracias, Carla. Escuchamos ahora a Nicolás Panotto. Sí, bueno, justamente yo me hice la misma pregunta que se hizo Vanderlei, ¿no? O sea, cuando con esta pregunta de, bueno, de qué grupos estamos hablando, claro, y sin duda podemos hablar de diversas prácticas, de grupos incluso completamente antagónicos, ¿no? Entonces, también, por un lado, podemos encontrar sin duda todo un importante sector y colectivo de voces evangélicas que desde una visión conservadora, neoconservadora, en unos casos más rozando el fundamentalismo, están interviniendo en el campo político. Pero, digamos, y justamente en este sentido me parece importante destacar dos elementos. En primer lugar, justamente por un lado vemos que hay todo un proceso de incidencia política de este colectivo, de este sector, que de nuevo no son solamente iglesias, de hecho provocativamente creo o sea, digo y afirmo que me parece que tenemos que dejar de enfocar en iglesias cuando hablamos de tipo de análisis del campo evangélico interviniendo en la política, porque estamos hablando de actores muy diversos, no solamente iglesias, hablamos de organizaciones, hablamos de redes, hablamos de observatorios, de lobbies, de personas concretas que forman parte de partidos o movimientos, en fin, o sea, hay que pluralizar y con ello complejizar el modo de intervención del campo religioso y evangélico, en este caso en particular del campo político, para dar cuenta de esas estrategias. O sea, dicho eso, entonces hay que, por un lado, dar cuenta que hay todo un proceso de complejización, a mí me gusta hablar también de profesionalización, de institucionalización de este proceso de incidencia política. Pero por otro lado también, no solamente hablamos de un proceso de afianzamiento en términos de práctica concreta, sino también hay un proceso de cambio en el modo de cómo estos sectores están interviniendo en una transformación del modo de comprender lo democrático. Y a mí me gusta siempre poner en ejemplo de si vemos un proceso histórico entre al menos a nivel de Cono Sur, por ejemplo. Me atrevo a decir que casi en toda América Latina va más o menos por ahí, pero al menos en el Cono Sur, que es donde más conozco, obviamente, es más evidente. Si uno ve en la década de los 90 cómo hay una movilización de grupos evangélicos para lograr, por ejemplo, el apoyo de leyes de libertad religiosa. ¿Cuál era el objetivo? De lograr una intervención en el espacio público, de intervención también en los mecanismos democráticos para lograr una instancia de legitimación identitaria a partir de leyes de libertad religiosa, ¿no? Que tenía un propósito más endógeno, si se quiere. A partir de fines de los 90, a principios de los 2000, empezamos a ver con más fuerza el tema de la agenda valórica, de la familia, ¿no? De lo moral, cómo comienza a instalarse públicamente. Y acá vemos que la cuestión de lo valórico, en esta segunda etapa, eh, se transforma en una agenda, ya no una cuestión endógena para visibilizar la primer minoría, sino acá ya para hacer una intervención en el espacio público desde la cuestión valórica para establecer instancias de articulación. Pero hoy día me parece que ya estamos en un momento este, donde hablamos de una instancia de intervención y de incidencia para transformar modos más estructurales de comprender lo político. Y un ejemplo lo vemos del paso de hablar de la agenda valórica a hablar de ideología de género y de lucha y la ideología de género. ¿No? Porque la agenda valórica justamente es esta agenda para ingresar en el espacio público desde cierta manera particular, a partir del cual hacer articulación con otros sectores,
cuando ideología de género y la lucha contra ideología de género ya tiene que ver con una promoción de un concepto de Estado, de un concepto de lo público, de un concepto de una antropología, ¿no? Entonces me atrevo a decir que hoy día vemos sectores neoconservadores que están interviniendo, y si me permiten este término también más provocativo y un poco generalizante, pero de esta especie de neocristiandad, ¿no? Y recordemos que la cristiandad tiene que ver con cómo construimos esta nación cristiana. Vanderlei, con esa cita que vos diste, lo mostraste claramente, ¿no? Como lo cristiano, de nuevo, en este caso se transforma como un marco para construir un nuevo sentido de la nación, del Estado, de lo político. Entonces, vemos por un lado esta línea y por otro lado una línea más, si se quiere, progresista, crítica, etcétera, que trata de defender lo democrático, pero, y permítanme ser de nuevo provocativo en este caso también, eh, yo creo que hay sectores históricos que han promovido, defendido la democracia desde los sectores progresistas, protestantes, evangélicos. Sin embargo, hay un tema que a mí me hace ruido y es decir, estamos hablando demasiado de los otros cuando no estamos tal vez prestando más tiempo a decir hacia dónde vamos y qué vamos a construir como alternativa. Buenísimo, sigamos analizando los fundamentalismos, sigamos analizando los neoconservadores, pero tenemos ya muchísimo material de eso. Dejemos de mirar a los otros un poquito y empecemos a construir, bueno, instancias más concretas. Y acá hay dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo vamos a incidir políticamente? ¿Cómo vamos a crear estrategias de incidencia, de articulación política para poder justamente promover otro valor democrático? Y en segundo lugar, teológicamente hablando. Hay preguntas fundamentales que tenemos que promover. ¿Qué significa hoy ser cristiano y cristiana y promover lo democrático? ¿Podemos hablar de cristianismo sin democracia? ¿Cómo las iglesias pueden defender la democracia? ¿Cómo pensar una teología de lo democrático? Yo creo que tenemos que, estos sectores nos tenemos, y me incluyo, que focalizar más en eso y dejar de ver tanto el síntoma, que ya está bastante afianzado, y empezar a construir más estrategias. Gracias, gracias, Nicolás. Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta y le voy a pedir a Nicolás que se vaya preparando, no sin antes, porque me parece que justo lo que estás mencionando con lo que cierras tu comentario anterior, eh, queremos recordarles a quienes están participando tanto en Facebook Live como aquí en este panel, que pueden ustedes ir pensando y redactando sus preguntas, compartiéndolos tanto en Facebook Live como aquí en el chat, y nosotros vamos a estarlas recogiendo. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que mucho tiene que ver con esto que estás mencionando, Nicolás. ¿Qué prácticas entonces y discursos teológicos podríamos promover en nuestras comunidades de fe e instituciones de formación teológica para hacer que el cristianismo sea justamente esto que dices, ¿no? Un agente promotor de la democracia? ¿Te escuchamos, Nicolás? Bien, bueno, con respecto a lo práctico, hay un tema que me parece que, a ver, y voy a ser muy directo, necesitamos un frente ecuménico a nivel regional para poder justamente promover otras agendas políticas y democráticas. Y digo ecuménico justamente en el marco de construir un puente, perdón, un frente que haga de contrapeso, de disputa de sentido frente a espacios muy articulados que desde lo evangélico, desde lo cristiano, ya hace décadas están justamente dando cuenta de una agenda política. Necesitamos un frente ecuménico y para eso necesitamos varios elementos justamente. En primer lugar, entender que no podemos hacer política sin articulación. ¿Sí? O sea, y esto es un problema que tenemos los progresismos, ¿no? Que estamos demasiado dispersos en mil grupos acá y allá, incluso, permítanme la crítica, pero creyendo como que cada parte tenemos la verdad absoluta de cómo significa ser realmente revolucionario y democrático, cuando en realidad lo que tenemos que justamente ser más democráticos, es decir, tenemos que articularnos, trabajar
juntas, juntos, y poder construir un frente que dé cuenta de una agenda política, ¿no? Y en este sentido también creo que hay elementos teológicos que tienen que ver tanto con construir este frente como también armar una agenda teológica, ¿no? Y acá partiendo de un elemento fundamental, tenemos que tener en cuenta que la teología hoy siempre lo ha tenido, pero hoy cobra una gran importancia pública, porque muchas de las disputas políticas y discursivas hoy en el espacio público son disputas teológicas. Más escondidas, más explícitas, menos explícitas, pero son disputas teológicas, ¿no? Y justamente muchos sectores reaccionarios están aprovechando de esto. Yo creo que estamos en un momento donde ya, hablo a veces con un colega, amigo, como es Juan Marcos Baglioni, que fue quien fundó este término de la secularización estratégica, ¿no? Es decir, estos sectores que en los 90, sectores religiosos que solapaban discursos teológicos y religiosos desde narrativas científicas y políticas, hoy ya ni eso. Digamos, hoy ya hay una explicitación de discursos religiosos y demás, que me parece bien, digamos, no estoy hablando en contra de eso, pero justamente eso es un llamado a nosotras y nosotros para hacer de la teología un elemento público, para que hacer de los discursos teológicos algo que dé sentido a las disputas y necesidades del espacio público. Y acá, en términos estrictamente de las demandas democráticas, para mí hay muchos temas, pero para mí en lo personal creo que hay dos importantes. Uno tiene que ver con algo fundamental, con la pregunta de quién es Dios. Muchas de las disputas hoy que tenemos en el espacio público parten justamente de ciertas visiones teológicas que parten de este núcleo, de las imágenes sobre lo divino, que fundamentan prácticas, que fundamentan concepciones naturalizadas y esencializadas de la realidad, del ser humano, de las relaciones. Y eso parte de una visión y de una pregunta, un interrogante de quién es Dios. Y creo que justamente ahí tenemos un rol fundamental para deconstruir, y al menos yo trabajo en lo personal, un tema que tiene que ver con cómo hablar de una teología que proponga una ética de la alteridad radical. Así como lo divino tiene que ver con una alteridad que provoca otra manera de ver la realidad a través del valor de la esperanza, la utopía, a través de la promoción de la diversidad de visiones, a partir de las cuales podemos acercarnos al misterio de Dios y reconocer el misterio de Dios como algo convocante, no como algo objetivado. Y justamente eso es un elemento político. ¿Cómo hablamos de Dios como ese misterio que nos moviliza a ver la fe desde la pluralidad de voces? Y ahí hay muchos elementos que me parece fundamental a trabajar en términos democráticos, justamente como una teología que promueve la democracia a partir de esa inherente pluralidad de voces. Y en segundo lugar, conectado a esto, necesitamos una teología del bien común, ¿no? Y acá empezar a articular elementos teológicos que tienen que ver con una antropología, como le decimos en el cristianismo, una antropología de la creación, como el tema de una cristología que enfatice el tema de la encarnación, pero que todos estos elementos justamente apunten hacia una resignificación del bien común, ¿no? De cómo construimos colectivos, de cómo construimos comunidad, cómo valoramos la dimensión relacional e intersubjetiva que tiene el discernimiento de la fe y por ende el discernimiento de lo que podemos llegar a ser como sociedad. Y ahí me parece que esto se puede conectar con muchos elementos bien prácticos y concretos en el marco de la crisis democrática. Gracias, gracias, Nicolás. Vamos a escuchar ahora a Vanderlei. ¿Qué prácticas y discursos teológicos podríamos promover en nuestras comunidades de fe e instituciones y de formación teológica para hacer que el cristianismo sea un agente promotor de la democracia? Adelante, Vanderlei. Obrigado, Karina. Bem, eu gosto, muito bom te ouvir, Nicolas. A pergunta ela traz esses dois aspectos, né? Quais práticas e quais discursos? Então, eu vou tentar ser didático aqui, falar primeiro dos discursos e depois das práticas. Bem, quanto a discursos teológicos que podem promover essas nossas comunidades e instituições, eu destacaria em primeiro, vou soar óbvio, um discurso teológico para a promoção da democracia. Isso, em termos práticos, me parece que
significa o desafio teológico central é deslocar o foco da fé dessa moralidade privada que gira em torno de sexo, aborto, gênero, para a ética pública, que gira em torno do tema da justiça, da corrupção, da pobreza. E, em termos práticos, me permitam propor aqui o que eu vou chamar de teologia do imago Dei. Isso significa um discurso que enfatize que a imagem de Deus ela está presente em toda e qualquer pessoa, independentemente da sua orientação sexual, identidade de gênero, raça, classe ou posição política. Então, tal discurso ele teria por objetivo democrático fundamentar a igualdade intrínseca de todas as pessoas, né? Quer dizer, isso ajudaria, teologicamente, a desarmar o discurso que visa exatamente oprimir minorias ou impor o direito de uma maioria cristã sobre os outros, né? Uma segunda forma desse discurso teológico para a promoção da democracia, me permitam também chamar de uma hermenêutica da justiça profética, né? Isso significa um discurso que promova uma leitura da Bíblia que destaque a denúncia profética contra a opressão, a corrupção, a injustiça social, coisa que, eu penso, a teologia da libertação já tem nos ajudado a fazer há algumas décadas. E o objetivo de tal discurso é exatamente reafirmar a missão da igreja e a busca pela justiça social e o zelo pela coisa pública, né? Justiça naquele sentido do shalom bíblico, né? Por último, em termos de discurso, eu proporia uma teologia da laicidade positiva, completando algo que eu disse anteriormente, né? Isso significa, então, um discurso que defenda a laicidade do Estado, não como inimizade da fé, mas como garantia da liberdade religiosa para todas as pessoas, né? Então, tal discurso nos ajudaria a promover a ideia de que o Estado laico é o mais justo para uma sociedade que é plural, afinal de contas. Quer dizer, o cristão contribui para a política a partir da sua ética, justiça, verdade, mas não busca impor a sua doutrina através de leis, e nesse sentido ele está respeitando a separação entre igreja e Estado. Bem, pensando nas práticas comunitárias e institucionais para a democracia, eu penso que as comunidades de fé e as instituições de ensino teológico podem e devem se tornar uma espécie de laboratório ou laboratórios de vivências democráticas. Como isso? Por exemplo, promovendo uma educação cívica e um pensamento crítico, né? Então, as comunidades de fé, elas podem e devem oferecer estudos bíblicos e seminários que ensinem esse pensamento crítico, porque, me parece, o pensamento crítico é essencial para se combater as chamadas fake news e essa radicalização ideológica que tem caracterizado o nosso tempo em muitos países. E, com isso, a gente consegue formar cidadãos e cidadãs que saibam distinguir o que é fato de simples propaganda. As instituições teológicas podem integrar disciplinas, componentes curriculares que abordem a teologia política, a sociologia da religião, a ética pública, temas que não eram tratados nos antigos seminários. Então, isso precisa ser colocado para esses novos líderes em formação. Capacitar esses líderes para entenderem e para mediarem esse debate político complexo e plural a partir dessa perspectiva teológica libertadora e crítica. Uma segunda prática, a promoção de diálogo e de tolerância interna através de espaços, eu diria, seguros, para esse diálogo construtivo, onde membros de diferentes orientações políticas, filosóficas ou até mesmo religiosas possam expressar e ouvir-se mutuamente sem a demonização do adversário
Então, nós tomarmos a iniciativa de promovermos esses espaços, convidando esses atores dessas diferentes linhas. A escuta, a proximidade, eu acho que ajuda a quebrar. A gente tem vivido um pouco essa realidade na Faculdade Unida, uma vez que não é uma faculdade ligada a uma única igreja e denominação, essa variedade de pessoas que, com o tempo, a gente percebe, né, vindo de diferentes igrejas e origens, com o passar do tempo, a gente percebe os estudantes se aproximando e entendendo melhor um ao outro, né? Bem, eu diria, encerraria com essa palavra, uma prática que promove engajamento em causas de direitos humanos, né? Ou seja, direcionar o ativismo comunitário para as causas amplas dos direitos humanos e sociais, né? Como o acolhimento de refugiados, por exemplo, o combate ao racismo, à pobreza, a questão ambiental, ao invés de focar exclusivamente nas chamadas guerras culturais, né? Eu acredito que com isso nós podemos demonstrar que o cristianismo progressista se alinha com a extensão de direitos e a proteção dos vulneráveis, reforçando o papel da sociedade civil na sustentação de uma democracia justa. Acho que há muitas práticas que a gente pode oferecer, é uma questão de colocar a imaginação e a criatividade, né, para funcionar. É isso, Karina. Obrigado. Gracias, Vanderlei. Carla, te escuchamos. Bueno, ustedes dos ya tocaron todos los puntos que yo tenía en mis apuntes. Casi. Yo creo que sí, regresar, trabajar en verdad una teologías de la vida y enfocarnos en las amenazas a la vida y cómo se intertejen ahora. Entonces, una necesidad de un análisis bien interseccional, que dejemos de pelear entre nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué es más importante, enfocarnos en género o la cuestión ambiental? No, necesitamos un enfoque muy interseccional, entender cómo se relacionan todas esas amenazas a la vida y poner la vida y siempre la vida de los más vulnerables, ¿no? Los más pequeños. En el centro de nuestra reflexión y de nuestras comunidades. Igual con Nicola, uno nota que la apostía ahora tiene mucho que ver con lo que pensamos de los seres humanos, muchas veces, no tanto sobre Dios. Entonces, ¿quién es el ser humano? Mahudé, criatura hecha de la tierra. Entonces, la necesidad de trabajar eso. Yo también tenía aquí, nuestras comunidades de fe tienen que convertirse en laboratorios de la práctica de la democracia. Y he estado pensando mucho a nivel histórico, ¿no? El protestantismo histórico cuando llegó a América Latina tenía una visión que su mera presencia iba a provocar cambios sociales. Es de la frase que usaban, que tomó Carlos Madrugón para su libro, ¿verdad? Levadura en la masa. Entonces, la presencia de comunidades protestantes iban a cambiar la cultura social y política de la región. No solamente a través de las escuelas, que es importante para promover los valores llamados protestantes en aquel momento, pero también formando comunidades de fe donde las personas podían tener una participación plena, supuestamente, en la toma de decisiones, ¿verdad? En no solo escuchar lo que decía una figura en autoridad, sino hacer propia su fe y
poder tomar decisiones. Me dio parte de mí, me da un poco de risa, ¿verdad? Este que dijo Karina al inicio, ¿no? Muchos miran a lo evangélico como igual a lo autoritario. Yo creo que el problema es que no somos suficientemente evangélicos o protestantes y mucho de la cultura, aún dentro de las iglesias, sigue siendo utilizando los modelos de autoridad que vienen del catolicismo. Yo dije a un grupo de pastores aquí en Costa Rica, recién llegada yo, que supuestamente querían llamarse presbiterianos, pero yo dije, ustedes no tienen nada de protestante, porque no hay nada de debate, no hay nada de participación plena en la toma de decisiones dentro de sus congregaciones, de las personas que son miembros de la congregación, ¿verdad? Entonces, ustedes mandan como manda el sacerdote católico. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos mucho más protestantes en ese sentido. Y estaba pensando hoy en cómo se puede promover espacios de diálogo, o en qué momentos históricos los protestantes han promovido espacios de diálogo. Y estaba recordando de la asociación ACJ, Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Donde en estos espacios urbanos abrieron salones de debate donde personas jóvenes podían juntarse para escuchar sobre diferentes filosofías y temas promovían el debate. Entonces, ¿dónde estamos promoviendo debate? ¿Cómo podemos hacer esto hoy? Eso me parece muy importante. Sería muy lindo pensar que estamos en un momento de poder pensar en estrategias regionales. Creo que hagamos que nuestras comunidades sean espacios para soñar en mundos distintos. Tal vez no hay condiciones ahora para lanzarse a la calle, pero que soñamos en conjunto. Eso es donde tenemos que empezar. Entonces, muchas gracias. Gracias Carla, Nicolás, Vanderlei. Ya hemos pasado también a estas tres preguntas y tenemos algunas preguntas ya también en el chat y en Facebook. Quiero compartir algunas de ellas y les invitaría a la y los panelistas que eh, también puedan ustedes leerlas y pudieran también responder a la que consideren sea para ustedes importante de responder. Dice desde Facebook, ¿cómo se imaginan que se vería en la práctica una teología para la democracia? Eh, por acá otra pregunta de Eduardo Gutiérrez. Quisiera preguntarles, haciendo eco a la tercera respuesta de Nicolás, ¿qué características debería tener una pedagogía para la transformación de imaginarios religiosos que permita dar respuesta a esos retos que comentas y las transformaciones pendientes de lo político y lo teológico? Máximo Papacidero dice: ¿qué estrategias deberíamos elaborar las iglesias progresistas evangélicas para confrontar los valores de prosperidad económica que se promocionan desde las megaiglesias, como el caso, por ejemplo, eh, paradigmático, el de una iglesia en Chaco, Argentina, que enseñaba el milagro de la multiplicación de los dólares? Este,
Aquí otra de Gregorio Guevara Estela, cómo la forma de organización y gestión pastoral eclesiástica, episcopal, congregacional, etcétera, influirían en la concepción de prácticas democráticas en la vida cotidiana y ciudadana. Eh, Nos dice también Isis, muchas gracias por compartir sus perspectivas. Considerando que la mayoría no asiste regularmente a una iglesia, ¿no sería mejor trabajar con las y los de afuera como hizo Jesús? Aquí hay estas preguntas. Quien quiera responder, Nicolás, Carla, eh, adelante. Bueno, por ahí junto la pregunta de Eduardo con la pregunta que se volcó en Facebook, ¿no? De que, por un lado, qué características debería tener una teología para la democracia, y acá lo que pregunta Eduardo también de una pedagogía para la transformación de los imaginarios religiosos, que me parece que van de alguna manera juntas. Bueno, hay un punto de partida que tiene que ver con el cómo hacemos teología, en primer lugar, porque ahí me parece que hay un primer desafío y un primer problema, si se quiere, a cómo pensamos lo democrático, cómo respondemos teológicamente a lo democrático. Y justamente hay dos desafíos, si se quiere, no sé si diría problemas, es más, aunque lo hay, dos grandes desafíos en el quehacer teológico latinoamericano y en general que tiene que ver, por un lado, la necesidad de hacer una teología que sea interdisciplinaria, es decir, que pueda aunar, articular diversos, no solamente disciplinas y demás, ¿no? Sino temas, formas de abordar la realidad, visiones, ¿no? Venimos de una herencia colonial donde la teología o el ejercicio teológico está sumamente dividido en subdisciplinas, en temáticas, que teología sistemática, que práctica, que esto, que historia, que Biblia, y no nos enfocamos en realidad, y por eso lo vinculo con lo pedagógico, y no hablamos más bien de una teología que parta de nudos problemáticos, de respuestas concretas a desafíos que tenemos por parte de la sociedad y del espacio público. Entonces, en ese sentido, necesitamos una nueva forma de hacer teología, que no es nueva, digamos, hay espacios que lo están promoviendo, hay propuestas, pero lamentablemente no es una forma común o más extendida de hacer teología desde la praxis, desde la práctica concreta, desde las demandas sociales, como nos desafió siempre la teología latinoamericana. Y el otro elemento de este quehacer teológico tiene que ver también con un elemento pedagógico de la función más bien colectiva de la construcción teológica, ¿no? Que la teología no es para unos pocos, unas pocas, sino que la teología es una responsabilidad del teologado de todo cristiano y de toda cristiana. A ver, ¿y por qué estos dos elementos me parecen fundamentales? Porque justamente, en primer lugar, desde la propia producción teológica necesitamos promover lo democrático. Es decir, cómo vemos la teología como un ejercicio que parte desde problemáticas concretas, no desde discusiones internas de lo dogmático. Cómo la teología es un ejercicio colectivo y no algo que legitima una jerarquía. Entonces, y varios elementos más que podemos hablar desde lo pedagógico y desde lo epistémico. Y el segundo lugar, digamos, uno de los grandes desafíos que me parece que hoy tenemos que responder teológicamente es, y al menos es mi perspectiva de cómo respondemos, perdón, se redefine lo democrático a partir del valor de la pluralidad que implica ser sociedad, ¿no? Entonces, en lo personal, yo creo que este miedo a la pluralidad es uno de los grandes desafíos. Cuando hablo de miedo a la pluralidad, me refiero a la legitimación aún de ciertos sectores de poder que no dan lugar a lo plural, a lo colectivo, sino que se mantienen en voces jerarquizantes. En segundo lugar, tampoco hablamos del problema de dar cuenta de la diferencia, del de estar con el otro y la otra, ¿no? Entonces, todos estos elementos me parece que son
de Dios, pero también Carla, por ejemplo, mencionó el tema de cómo construir una nueva visión de de lo cosmológico, digamos, de lo ambiental como un modo de comprender esa vinculación. Wanderley hablaba del tema del Imago Dei. Podemos hablar del tema de la gracia, de la dimensión política de la gracia, como esa manifestación que tiene que ver con la apertura del otro y de la otra, del tema de la justificación como un elemento fundamental que da cuenta de la posibilidad de la transformación, el tema de lo utópico, el tema de la esperanza, de lo escatológico, todos elementos que justamente me parece que hoy se pueden articular para, de nuevo, responder a este desafío que tiene que ver con este temor y esta resistencia a la pluralidad, que es fundamental para no solamente, y con esto termino, dar cuenta de lo democrático como una ética, sino a partir de ahí, cómo eso nos habilita a ciertas prácticas concretas, como se estuvo mencionando. Wanderley hablaba del tema de una laicidad positiva, del tema de las construcciones de las subjetividades a partir de la libertad religiosa, en fin, un montón de elementos que van directamente vinculadas con temas muy concretos de la práctica política. Gracias, gracias, Nicolás. Carla Vanderlei, algunas de las preguntas que se han quedado aquí, ¿quisieran responder? Yo quisiera responder a Isis, la cuestión de las personas que están fuera de la iglesia. Y ahí sí me parece que hay mucho que pensar y trabajar. Um, Hay muchas personas que no tienen ninguna afiliación a una organización religiosa, aunque se define como creyentes, ¿no? Pero no son parte de una comunidad de interpretación. Entonces, se convierten en consumidores de estos discursos teológicos públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo acercamos a estas personas? Y cómo capacitarnos en nuestros seminarios, instituciones de educación teológica, cómo estamos capacitando personas para esto, para poder trabajar los discursos teológicos en los espacios públicos, no dejar a estas voces que dicen que hablan por todos los cristianos o tienen la postura cristiana, cómo estamos formándonos para poder estar en estos espacios. Pero por otro lado, creo que es muy importante reconocer que hay muchas personas que han sido seriamente dañadas por las iglesias. Es decir, que están afuera porque han sido rechazadas, han sido abusadas incluso. Entonces, ¿cómo acercamos a estas personas? Con palabras de consuelo, con prácticas de solidaridad. Eso es muy importante, ¿verdad? Que estamos atentos a estas personas en nuestro alrededor y que podemos escuchar más allá de las palabras que dicen, no, yo no voy a ninguna iglesia, entonces, ¿verdad? Y preguntarnos qué hay atrás y cómo podemos acercarnos a estas personas. Creo que necesitamos reconocer que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, las personas viven con mucho miedo. Entonces, este pánico moral que sienten es que de verdad hay miedo. Y hay líderes, tanto políticos como religiosos, que están más que dispuestos a decir a las personas, ¿verdad?, de qué y de quiénes deben tener miedo. Pero viene el cambio climático, estamos la situación económica para mucha gente se vuelve peor cada día. Entonces hay mucho miedo existencial que las personas sienten. Y es una pregunta pastoral fundamental. ¿Cómo nos acercamos a estas personas? ¿Cómo construimos comunidades en las cuales es posible nombrar las fuentes verdaderas de estos temores y capacitar a las personas a enfrentar estos temores y no echar la culpa a otras personas, ¿no?
a otros grupos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir sanándonos, sanando nuestras comunidades. Gracias. Gracias, Carla. Te escuchamos, Vanderlei. Sim, obrigado, Carla, obrigado, Nicolas. Eu queria falar rapidamente, viu, Karina, a partir da minha atual condição como presidente de CETEL e também como diretor de uma instituição teológica, mas o que eu vou falar aqui eu acho que vai se aplicar também a comunidades de fé, às igrejas. Eu acredito, viu, Carla e Nicolas, que a questão dessa teologia atrelada à democracia passa por duas coisas. Primeiro, uma questão de linguagem, e segundo, uma questão de horizonte. O que eu quero dizer com isso? Todos nós fomos fazer os nossos mestrados, fomos fazer os nossos doutorados, os nossos pós-doutorados. E quando nós entramos na sala de aula de uma faculdade de teologia, de um seminário, muitas vezes nós carregamos essa experiência sem considerar o horizonte dos nossos estudantes e a linguagem dos nossos estudantes. Então, muitas vezes nós temos um discurso de uma teologia democrática ou de uma teologia em favor da democracia, mas nós corremos o risco de não ter uma atitude democrática com os estudantes. Eu gosto muito da sua palavra, Nicolas, quando você fala da pedagogia. Eu vou dar mais uma vez o exemplo da instituição que eu sou diretor já há quase 30 anos. 80% dos nossos estudantes são pentecostais. Eu não sou pentecostal. Então, eu me sinto na obrigação de, primeiro, entender o horizonte desses estudantes que não fizeram mestrado, não fizeram doutorado, não fizeram pós-doutorado e são de comunidades pentecostais. Eu preciso ouvi-los, eu preciso entender o horizonte deles e eu preciso expor o que eu vou expor, o que eu vou compartilhar como professor de teologia, numa linguagem que faça sentido para eles. Essa é uma insistência que eu tenho com os professores da instituição que eu dirijo, que muitas vezes falam uma linguagem que é uma linguagem para nós aqui, ó. É uma linguagem para nós que fizemos mestrado, que fizemos doutorado, para os nossos ambientes acadêmicos, sem considerar o horizonte e a linguagem dos nossos estudantes. Então, eu quero dizer com isso que nós precisamos alinhar o nosso sonho, a nossa utopia, o nosso desejo por uma teologia, por instituições teológicas que promovam a democracia e comunidades de fé que promovam a democracia, começando por uma atitude democrática nossa diante das pessoas com as quais nós nos relacionamos, por exemplo, em sala de aula ou nas comunidades de fé. Eu finalizaria, eu estou tentando responder de maneira assim que atinja um pouquinho de cada uma das perguntas, mas eu acho que não vou conseguir todas, mas eu ofereci um workshop no início desse ano, eu tinha falado muito brevemente sobre isso em SET, em Santiago, no Chile, ano passado, numa oportunidade que eu tive lá no aniversário, lá com o querido Daniel, e eu propus um diálogo, e aí eu chego no que você falou, Nicolas, eu acho que um pouco da Carla também, a proposta de Rubem Alves, sei que é um autor brasileiro, mas acredito muito conhecido na América Latina toda, de Rubem Alves, do que ele propõe como teologia, como fazer teológico, labor teológico, linguagem teológica, e o que Paulo Freire oferece como uma proposta pedagógica, né? Então, uma teologia que dialogue com uma pedagogia freiriana, que significa, do ponto de vista tanto de um quanto de outro, uma teologia que é imaginação, que não é discurso dogmático, é imaginação, e que considera a realidade finita, não apenas daqueles para quem a gente fala, mas a nossa própria realidade finita as nossas limitações. Obviamente, eu acho que isso que nos propõe o Rubem Alves se encaixa muito perfeitamente com o que nos propõe o Paulo Freire, de uma pedagogia da inclusão, de uma pedagogia do oprimido, de uma pedagogia das minorias,
que nós precisamos ouvir, precisamos entender, precisamos de uma relação democrática para não nos limitarmos num discurso em prol da democracia que não se traduz numa prática democrática a partir das nossas próprias ações, como pastores, pastoras, ou professores, ou agentes comunitários e dirigentes de ONGs. É isso. Obrigado, Karina. Gracias, pues con esta respuesta también de Vanderlei a las preguntas, vamos a ir cerrando este espacio y para seguir pensando y alimentando la reflexión, compartimos la pregunta, esta última pregunta de Alejandra, para llevarnos también preguntas más que respuestas en el tintero, y ella nos comenta, nos dice, ¿cómo acercarse en las experiencias cotidianas cuando esa secularidad estratégica sigue proclamando la supuesta neutralidad de no hablar de religión y política, aunque en la práctica se impone la violencia religiosa dentro de todos los espacios sociales e institucionales? Gracias, Alejandra, por esta pregunta con la que vamos un poco cerrando. Queremos agradecer este espacio y esta posibilidad de conversar sobre cristianismos y democracia. Y quisiera también recoger algunos comentarios finales de nuestros panelistas. Eh, un minuto. Gracias, Nicolás, Carla, Vanderlei. Un comentario final, por favor. Bueno, empiezo yo. Bueno, no, ante todo, bueno, primero agradecido, y en este caso representante de Otros Cruces por este espacio, y bueno, creo que salieron cosas muy interesantes de esta charla. Creo que tenemos el desafío de, en primer lugar, hacer un mapeo de todo lo que salió acá con respecto a los desafíos y a la complejidad que justamente tiene vinculación entre lo religioso y lo democrático. Y por otro lado, yo creo que también tenemos una interesante agenda teológica que surge de acá, ¿no? Que sería bueno como reescuchar este panel y hacer como un listado de temas y demás que me parece que es muy interesante. Así que, bueno, justamente como el panorama es bien amplio, no tenemos otra que seguir dialogando de esta forma colectivamente, así que espero que así podamos hacerlo. Bueno, yo también estoy muy agradecida por la posibilidad de participar. Muchísimas gracias a Aliet y Otros Cruces por la invitación. Y yo pensando, como dijo Nicolás, tenemos que mirar a nosotros, nosotras, en nuestras comunidades. Y en la última pregunta de Alejandra, creo que es muy fácil caer en una tendencia de tener un lenguaje que analiza los usos de la religión en formas violentas, ¿no? En contra de las personas. Entonces, yo creo que también, y pensando precisamente en Rubén Alves, la teología como juego, el gozo de la fe y de vivir la fe en comunidad. Y yo creo que a veces eso no logramos comunicar. Entonces yo quiero dejarles con esto, celebramos la fe, porque celebramos la vida en su gran diversidad. Y necesitamos vivir en tal manera que nuestras vidas atraen a otras personas. Entonces, que gocen de su fe en Jesús y compartan el gozo, aún en medio de las luchas. Gracias. Eu também, Karina, quero agradecer muito, viu, a Aniette e a Outros Cruces, você, Karina, Nicolas, que fez um contato comigo.
Me sinto muito honrado, eu quero, em nome de Cetela, agradecer por esse convite. Tão bom rever Carla, tantos anos que a gente, né, teve um contato direto. Então, eu fico muito agradecido a todos, assim, muito honrado, sinceramente, muito honrado. E finalizo só dizendo isso, eu acho que a gente precisa, se nós queremos propor a ideia de uma teologia e de comunidades que promovam a democracia, conseguirmos voltar a falar a linguagem das pessoas, né? E considerar o horizonte das pessoas. Essa conexão direta com as pessoas, com o mundo evangélico, que é tão plural também, e tentar entender, inclusive, as razões que muitas vezes nós discordamos ou nos choca, mas tentarmos entender as razões do porquê determinadas pessoas e comunidades e organizações e lideranças defendem determinadas posturas que, pelo menos a partir da nossa perspectiva, desconstrói o evangelho, não promove o evangelho, né? Eu acho que foi o Nicolas que falou, eu acho que de fato, o evangelho ele promove por si só a democracia em função da sua pluralidade, da sua proposta plural, inclusiva e de acolhimento, né? Talvez seja o caso de nós baixarmos um pouco os nossos voos, né? nós voarmos mais baixo, nós estarmos mais próximos, nós ouvirmos mais, tentarmos entender mais a partir das bases, o porquê de tantos desencontros, né? Para que, de alguma maneira, a gente encontre caminhos ali de promoção de diálogos e de pontes e de consensos, né? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Gracias, muchísimas gracias, Carla, Nicolás, Vanderlei. Gracias también a quienes nos han acompañado hoy aquí. Ha sido realmente un espacio maravilloso y nos despedimos de este lugar. Gracias por la invitación, otros cruces. Gracias, Cetela. Muchísimas gracias. Hasta pronto.